Hola, soy Vanessa Hola, soy Daniela. y este es nuestro podcast No No Filter Filter Sisters. Sisters. Ok. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy estaremos tocando un tema que creo que la mayoría de las personas en el mundo se van a, digámoslo, se van a sentir identificados de alguna manera u otra. Total. Porque, bueno, no tengo los números exactos, pero creo que la mayoría de las personas tienen Tienen hermanos. O hermanos sea, creo que es más frecuente tener hermanos que no o tenerlo. hermanas que no tener o que ser hijo único. Y justamente estaba pensando en como cuáles son esas expectativas o eso que se espera de acuerdo al número de hijos que eres en la familia y como ese rol que ocupas tú en la familia. Entonces, nada, ¿quieres empezar tú? No, yo creo que tú tienes Yo, más contenido en esa yo tengo más situación. contenido. Ok. Bueno, Solo por el sí, hecho de ser la hermana mayor ya es... claro, yo siento que en los últimos años se ha como tocado mucho el tema este de eldest daughter o de la hermana mayor, justamente en este caso el lado femenino, Ujú. digamos. Como tener un rol a nivel social súper importante, no desde el punto de vista de que, ay, que hace falta, no, sino como que con unos lineamientos, como que tienes un currículum y que Sí. vas cumpliendo con esas casillas y Bueno, siento no que sé de si es cierta así de manera que tú, es un currículum que vas cumpliendo las casillas o es algo... es que, pero no es como que tú las lees y tienes que cumplirlas, no, es que tú las cumples. ¿Sabes? Es como que a ti te metieron en ese rol, en Claro. ese papel a ti Pero te lo nadie habla, dieron. o sea, no está hablado, es simplemente, es No, como fue tácito, tácito. pero que es algo común entre todos los hermanos mayores. Exactamente, es como, literalmente es eso, es como que nadie habló del tema, simplemente tú caíste encasillado en eso y de repente cuando te das cuenta de que otras personas, digamos, cumplen con esos mismos requisitos que tú, dices, wow, o sea, no soy la única persona que piensa de Ujú. esta manera o que tiene estas expectativas o que cae en este rol, ¿no? Y siento que esto de la hija mayor se ha tocado muchísimo, tanto así que ahora Taylor Swift acaba de sacar un álbum y una de De las las canciones se canciones. llama Eldest Daughter, que sería la hija mayor. Y es como precisamente por esa resonancia que ha tenido Claro. en este último tiempo, ¿no? Pero bueno, entrando en lo que sería Las rol, expectativas. ese rol de la hija mayor, yo lo veo como digamos que yo nunca me sentí obligada a hacer nada. Cabe destacar, a mí nunca mis padres me pusieron en una posición en la que, bueno, como tú eres la hermana mayor, tú tienes que hacer las cosas bien, Sí, tú tienes exacto. que ser, no. Sin embargo, de forma tácita, sí había como una expectativa de que las cosas que yo hiciera tenían que ser bien hechas, porque yo era el modelo, el ejemplo, ¿sabes? Lo cuando llaman el blueprint. El Ujú. blueprint es justamente el molde de donde va a venir todo lo demás. ¿Qué pasa? Que obviamente yo tengo una hermana menor. Entonces, cuando yo era hija única, que fue por muy pocos años, de los cuales obviamente no tengo recuerdos porque Ujú. era muy pequeña, estoy segura que no había ningún tipo de patrón que ellos quisieran que yo siguiese. Pero cuando llegas tú, las cosas sí se sintieron un poquito como, ok, Dios, tengo compromiso de hacer las cosas bien. pero nunca se dijo. Fue simplemente como inculcado de alguna manera de que, o sea, lo que yo Pero haga, yo sí creo que eso influye, bueno, no tú sé. lo vas a seguir, que no Obviamente, siempre es así, no, ojo. no, pero por lo menos en nuestra familia, obviamente yo no lo recuerdo y que no lo voy a recordar, pero sí lo he visto en otras familias, en otras familias que literalmente es como que, imagínate, la hermana mayor está haciendo algo y es como que le hacen saber eso, como que no hagas eso porque después va tu hermana y hace lo mismo. Y ese tipo de comentarios ya a ti te hacen como crear esto que tú estás diciendo, ese patrón de que, ok, no puedo hacer esto porque sea bueno, o sea, no, sea bueno no, porque lo bueno obviamente sí es para seguir, pero si es malo, mi hermana lo va a seguir Claro. y es algo que ya se te mete en tu Claro, cabeza eso, e es como inconscientemente ya vas como que, eso. ok, si hago Te esto, van adoctrinando. eso. Y es eso, es justamente, te lo van enseñando de una forma tan inconsciente que te va moldeando a lo que soy yo en este momento como persona. Y yo siento que uno de los roles más importantes que yo tengo en mi vida es el de ser hermana, pero el de ser hermana mayor. O sea, yo siento que no hay nada que me describa más que ese rol.
Ok. O sea, no hay nada, bueno, quizás el mamá de Plutón, pero bueno, vino mucho después, o Pero sea, sabes que yo creo que ¿cuál es el eso, rol o la tarea que yo he tenido más larga en mi vida, aparte de ser hija? Es ser hermana. Y sí, es una, ojo, y es una tarea, porque en mi caso, a pesar de que, repito, nunca fue como, digamos, una responsabilidad, yo me lo tomé a pecho como una responsabilidad. Y como eso es todo. así, sí, literal, y eso es así, y yo siento que eso es algo que me batallaba mucho y mi mamá cuando vea este video se va a acordar porque ella siempre me tenía que recordar que Sí, yo no total. era la mamá de mi hermana, yo soy la hermana. Y yo siempre sentía como que tenía una responsabilidad súper grande hacia ti, pero gigante. O sea, era como que no Esta solo niña depende de mí, mi mamá al lado. eso, no solamente era como de proteger o de cuidar, no, era como que, bueno, sí, si no le doy comida se muere de hambre. Y es como que, what the fuck, y mi mamá al lado, como que, bueno, pues ella la parí yo, no tú. Mi mamá siempre No me la cuenta, robes, es mía. mira, literal, mi mamá siempre cuenta que cuando íbamos a las fiestas, o sea, fiestas de niños, mi mamá se sentaba en la mesa con sus amigas normal, obviamente ella estaba pendiente de mí, pero Daniel, en vez de estar jugando con los de su edad, Daniel Sí, estaba pendiente de mí. Y mi sí. mamá era como que, anda a jugar Anda a con tus jugar, amigos, claro, deja a la sí. niña que yo estoy encargada de ella. Y ella era como que, no, Sí. porque se me va a caer la muchachita. No, literal, y era como una cuestión de que no te ensucies la ropa, literal, una mamá. Vanessa, no brinques ahí que te vas a caer, te vas a romper los dientes o que te vas a romper un brazo. Y lo peor de todo es que si hay caso vamos, si yo cumplo el papel o cumplo con los Eso iba a requisitos de decir, hermana mayor, yo soy todo Vanessa lo es que es una en hermana la, menor, exactamente, ella cae, encaja perfectamente en lo literal. que es una hermana menor. Pero yo creo que, o sea, eso no, o sea, ahí es donde quería llegar y es como que es total el hecho de que hay una estructura real, o sea, que Ujú. ojo, es una estructura de la que nadie habla, porque no es como que tus papás te dicen, tú eres la hermana mayor y tienes que ser Tasmania, ¿no? O sea, tú simplemente, marico, no sé Menor. qué hay, el menor, o sea, yo no sé qué hay, pero no lo hablo de nosotros, sino que es muy típico, tú hablas con otras personas, otros hermanos menores, otros hermanos mayores, Ujú. y caen en esta misma Claro, situación. y cuántos TikTok y cuántos memes no hay de los hermanos justamente de No sé la si tiene, o sea, me diferencia. imagino que sí tiene que ver algo científico de atrás. Supongo que hay estudios, pero yo creo que De gran hecho, parte, también hay, bueno, en nuestro caso no hay, pero también hay estudios de los hermanos del medio. claro, obvio, en este caso no tenemos la referencia o la experiencia, pero también el hermano del medio suele ser el más ignorado, Ujú, el supuestamente, negrea. el negreado, el que nadie le presta atención, el que prácticamente se cría solo, o sea, y es como, wow, también, wow, ¿qué Sí. pasa, no? Pero En- yo lo que pienso es, con respecto a esto de las casillas, es como que viene, más que todo, obviamente viene de la crianza, pero viene por primero la experiencia de nuestros padres al primer hijo y el segundo hijo, sí, o el tercer hijo, el cuarto, el quinto. sí, total. El primer hijo siempre es como que, qué miedo, qué Ujú, nervios, se y va a lo romper, sobreprotegen eso, y se es va, todo como demasiado cuidado, que se siguiendo va, lineamientos, es como claro, hay que demasiado darle esta así. comida así, que no sé qué. Ya con el segundo estás relajado y es como, bueno, Eso, ¿sabes qué? Y yo por creo, eso, obviamente ninguna de las dos lo hemos vivido, pero siento que más o menos va así ujú, y se nota a leguas. Y también porque, como hemos hablado en otros episodios, o sea, somos seres de evolución, entonces somos diferentes en cada una de nuestras etapas. Y la Daniela del año pasado no es la misma que la de este año, entonces no es lo mismo mi mamá que me tuvo a mí como mamá primeriza, a mi mamá que unos 4 o 5 años después tuvo a exacto. Vanessa con experiencia, con más madurez, con mucho más conocimiento, Ujú. y sí o sí sueltas rienda. Claro. Y a pesar de que las crianzas fueron obviamente parecidas, porque no fueron Sí, iguales, fueron no, parecidas claro. los valores, todo lo que nos inculcaron, sí fue muy diferente a nivel de eso que tú dices, o sea, a nivel de flexibilidad, mucho. Sí, tal Y cual. se nota demasiado Sí. y es lo que el ejemplo que Yo tú soy estabas mucho más poniendo. rígida, Eso es el mucho más ejemplo que rígida, estábamos claro. poniendo. Siento que es por el hecho de que, bueno, por ser padres primerizos, siempre Ujú. son súper demasiado intensos a la hora de la crianza y con los segundos y con los terceros. Y me imagino que No, y si conforme tienes vaya más, me imagino creciendo, que ya llegará el último que sabes que tómate tu tetero tú mismo, agarra tu verga. Ya no, o los hermanos mayores empiezan a hacer esa tarea. eso también. Pero, por Que yo ejemplo, la hice, pero yo la hacía porque a mí me porque gustaba. querías. Claro, a mí me gustaba, o sea, en el sentido de que Vane tomó tetero hasta grandecita, como 4 o 5 años. Yo creo que yo no hice eso, pero tú lo hiciste. Entonces, yo aprendí a hacerle su tetero, que era literalmente batir la leche en un batidor manual.
y ella me lo pedía, si se despertaba, nos despertábamos primero quizás, entonces ella me pedía su tetero y yo te hacía el tetero. Y siento que ahí vino esa parte de la responsabilidad, o sea, nadie me dijo que yo lo tenía que hacer, era algo Exacto. como que Eras te algo van más que a haciendo. ti te nace y ya. Exactamente. Con respecto a las expectativas del hermano menor, yo diría, mira, yo ahora, o sea, de pequeña. Ya va, cabe destacar que yo siento que hay algo, esa palabra es clave. Yo siento que al hermano menor no le tienen expectativas. Sí, es verdad, es que Es yo como una siento igual, libertad, o es sea, como que fluye, pero claro. no, sí, pero no, Okay. porque yo en mi caso, o sea, yo lo veo de grande, de pequeña, gracias a Dios no lo noté porque creo que me hubiese traumado. Claro. Pero, por ejemplo, con respecto a mí, Daniela era una persona, aparte de su personalidad, que ok, whatever, eso ya es otro tema, pero Daniela era una persona súper aplicada, era una persona, por ejemplo, voy a poner el caso de los estudios. Daniela era una, bueno, o sea, ya yo lo he dicho en todos los videos, era aunque ella lo niegue, una nerda, o sea, desde toda la vida. Sí. Y literalmente Daniela se exigía a ella misma de niña, no es que un 19 no es un 19, o sea, para ella eso era muy importante. Sí. Mientras que para mí era todo lo contrario, o sea, yo, aparte de que ya tenía mis pedos de déficit de atención y todo, para mí era, yo iba al colegio era joder. O sea, para mí era con un 17 yo iba a cachuta, 15, uff, Claro. es más, ya eso era para mí un 20. Era demasiado, sí. Y para mi mamá, o sea, para mi mamá no, pero por ejemplo para mis profesores o para mi mamá, viendo la experiencia de Daniela es un 20. En el mismo colegio, cabe destacar, eso. que los mismos profesores te ven crecer literal desde Exacto. que te comen los mocos. Y eran de la misma familia, era todo, era como que de mí se esperaba lo que Daniela daba de notas. Y me lo decían y me lo hacían saber muchísimo. Me daba mucha rabia que y era muy eso, intenso, siempre. como que, pero tu hermana me comparaban demasiado. Que ahora de grande lo noto, o sea, de pequeña a mí realmente eso no me importaba, Claro. ni me afectaba, o sea, yo no iba no, quizás ella no tenía la conciencia para entender que no es que no le importaba, pero mientras más comparación había, más rebeldía tú tenías. Eso también era, porque es que era como que... menos te importaba, como que bueno, no voy a hacerlo porque me lo pides o porque quieres que sea como ella. Y que atención, no es que yo no es que yo simplemente no voy a estudiar ni nada, o sea, yo simplemente daba lo que estaba de mí, o sea, si no me gusta, había materias en las que era mejor, o sea, simplemente fluía y ya. Pero entonces eso sí siento que más con esa parte y con otra cosa que bueno, también va relacionado con otros temas, porque al final yo no es que yo era súper hiperactiva, ya lo hemos hablado en otros videos. Daniela era todo lo contrario, Daniela podía estar viendo una película 2 horas y era un ángel de Dios, mientras que yo en 5 minutos ya estaba, ¿qué? Necesito acabar con el mundo. Claro. Entonces, a mí también se me pedía como que, ok, si tu hermana está tranquila, tú tienes que estar tranquila. No, huevón, es que yo no estoy tranquila porque tengo una fucking energía en mi cuerpo que quiero correr por las paredes mientras que Daniela puede estar tranquila. Simple y sencillo. Exactamente. Entonces, eran cosas que estaban asociadas más a quizás una condición que a la personalidad, pero también tiene que ver con la cosa de ser la hermana menor. ¿Por qué? Lo vemos en otros hermanos menores, o sea, es como que la diferencia entre ambos radica prácticamente en lo mismo, o sea, el hermano mayor siempre es más tranquilo, más aplicado, más organizado, mientras que el hermano menor es más, la locura, el desnalgue, es más la vida relajada. Yo lo veo. Entonces, en ese es tal cual. Los hermanos menores con los que he tenido contacto, se siente como esa ligereza que yo no tengo. Eso. O sea, yo no soy una persona cuadrada, digamos, no suelo estar, o por lo menos no me imagino, no me veo, no me defino de esa forma. Pero sí soy muy de lineamientos, ¿sabes? Como, bueno, si estas son las normas, yo voy a tratar de seguir las normas. Y que... Cabe destacar que yo no estoy nada en contra de romper las normas, o sea, las normas también se hicieron para romperse y también cuando se tiene que romper, se rompe. Por eso digo, no es que sea rígida, pero sí me cuesta más salirme de la línea. Y lo veo, mira, yo me acordaba en estos días justamente de eso. Yo no me acuerdo qué estaba haciendo, pero yo me acordaba de cuando yo era pequeñita que estaba haciendo mi coloreando por primera vez en mis cuadernos, eso de colorear de preescolar, que te pone a colorear para que aprendas a hacerlo dentro de la línea. Y es normal que un niño que está aprendiendo la destreza de colorear, agarrar un lápiz y todo, se le salga la línea. Yo me frustraba de una manera tal. Para mí salirme de la línea era fallar. Cabe destacar que nadie, o por lo menos no que yo recuerde, nadie, absolutamente nadie, me regañaba, ni me decía que estaba mal o que estaba feo. Nada que yo recuerde de esa forma, nada. O sea,
era yo misma diciéndome como, wow, lo hiciste mal, tienes que volverlo a hacer, o sea, Claro. yo hacía caligrafía, ¿sabes qué? Imagínense, no sé si en este momento, en esta actualidad se haga O caligrafía, sea, pero nosotros hacíamos caligrafía en el colegio, ¿verdad? No sé si te acuerdas de una caligrafía que era como hacer óvalos uno sobre otro y hacer como una espiral de línea, de un margen al otro de la línea, ¿verdad? Entonces tú tenías que hacer esos óvalos más o menos del mismo tamaño y que tuviesen, o sea, que no estuvieran acostados, que estuvieran más o menos inclinados. Yo siempre he tenido la tendencia mucho de escribir hacia la izquierda, no sé por qué, pero es algo que siempre con la caligrafía mis óvalos se iban hacia la izquierda. Eso a mí me frustraba de una manera tal. Y después, si venían mis profesores y mis maestros me decían, bueno, vamos a hacerlo de nuevo, pero vamos a hacerlo entonces inclinado hacia la derecha, porque, bueno, es la forma en la que te enseñan a escribir. O sea, no sé cuál será la ciencia de que por qué no la izquierda y la derecha, pero yo lo hacía, o sea, y es como que, Literal. bueno, era así. Y lo volví a hacer y era como que hasta que no saliera como tenía que, como decían que tenía que salir, yo no me sentía bien conmigo misma. Y esa era una exigencia que yo me ponía Propia, nada más, exacto. propia, porque lo que dice Vanessa, bueno, ella dice que es nerd, yo no me considero una persona nerd para nada, pero sí aplicada, o sea, a mí sí, siempre me ha gustado como cumplir los requisitos en cuanto a académico, las notas y esas cosas, sí me exigía mucho, normal, digamos normal en el sentido de que para mí era normal, nadie me lo pedía. Bueno, a mi mamá le gustaban las buenas notas, eso no lo vamos a negar. Total. Siempre le gustaron las buenas Eso lo digo notas yo, que y una se vez emocionaba saqué, muchísimo más cuando yo llegaba con un 20 que cuando llegaba con un cuando 18. con un Pero cuando colegio, Vane llegaba con un 16, se hacía una fiesta. Y eso se notaba. Ojo, eso, cabe destacar que, aunque para mí no era un motivo de recelo, si yo sí notaba la diferencia de la expectativa hacia ti y la expectativa hacia mí. claro. Y era como, wow, o sea, quieres o no quieres, tienes 13, 12, 15 años Pero yo creo que y eso estás ya era viendo como un que patrón de que, venga acá, si tú tienes toda la vida dándome 20, ¿cómo me vas a llevar con 15? Algo está pasando. Hay una diferencia de claro. otra persona que ya quizás era su promedio 12, no sé, por Claro, decir pero es algo. el abordaje. Sí. ¿Qué pasa? Que eso a mí me ponía sí o sí muchas más responsabilidad, Y mucha más expectativas carga, gigantes. exactamente, que la que le podían poner a Pero es que Vanessa. también eso influye mucho, o sea, saliendo de las notas, es el hecho, bueno, por ejemplo, eso que siempre ha pasado, que mi papá cuando yo hago algo, mi papá siempre, o mi Ajá. mamá, o sea, cuando pasa algo conmigo, imagínense, les voy a poner un ejemplo que es real. Yo me estaba corriendo y me caí. Y bueno, me caí y no me puse la crema y mi papá le muestra, ay, no, papá, se me infectó la herida porque, bueno, no me puse la crema. Mi papá a mí no me va a decir, tú, ¿por qué eres así? No te No. pones... Mi papá lo va a llamar a Daniela y le va a formar el peo a Daniela, que cómo es posible que ella le haya dejado de que a Sí. mí se me haya infectado Sí. cuando es como, ¿sabes? O sea, Volvemos a este punto de la responsabilidad tácita. Era como que, o eso, sea, yo tenía que ser responsable del cuidado de ella, pero sin que se me dijera en algún momento de que tenía que ser responsable del cuidado de ella, exacto. ¿sabes? Es como cuando estás en un trabajo y te dicen, estas son tus tareas, pero de repente tienes 20 tareas más y nadie te dijo nada y tienes que hacerlas igualito. Ujú. Y es como, epa, ¿qué pasó aquí? Lo mismo. Y eso siento que pone una carga como extra, que no es una carga, digamos, de trabajo porque nadie te está pagando por ella, pero es como algo, como una construcción Es porque, social. ¿sabes qué es lo que pasa? Es por las expectativas, Daniela, que es lo básico. O sea, Sí, pero hay cuando tú personas que las sientes, expectativas se las pasan, tú sabes por dónde, ¿no? claro, pero ¿qué pasa? Cuando tú sientes que de ti se está esperando algo que obviamente no ha sido así, pero es algo que se te metió desde muy pequeña en la cabeza y que obviamente también con los años, ya ahorita, o sea, estamos hablando de algo que ha pasado durante toda la vida, o sea, ya Claro, ahorita es diferente, sí. pero cuando Claro, a ti ahorita es diferente inconscientemente porque volvemos a esto de que ha sido tan que tendencia se ha hablado de que esto se ha y las hablado personas se ha dado cuenta de que, eso, ya va, pero es que esto no es mi problema, es que esto no tal, tal. eso. Pero es lo que yo decía, antes de que te dieras cuenta, era algo que tenías en tu cabeza y que inconscientemente estabas esperando lo que se esperaba o sea, estabas dando lo que se esperaba de ti, Ok. que era algo que no era así, o sea, simplemente no, pero que también pasa, y siento yo, que como tú lo dabas y porque tú te lo exigías, obviamente llegó algo que hasta para mis padres se hizo algo como que es que Normal, Daniela tiene que es hacer esto. normal, O sea, es claro. como Se ella tiene que normalizó cumplir la eso, tarea de la hermana mayor como eso, responsable de la hermana menor, una cosa eso, así. eso, tal cual. Claro. Y es como, mira, o sea, es que fue después con el tiempo que siento que ya como que, y bueno, no, yo diría, porque para mi papá, para Daniela sí mejoró y fue como que, ¿sabes qué? O sea, no,
Bueno, no tanto, No, yo lo digámoslo. que entendí, claro, yo lo que entendí quizás con la edad es que realmente Vanessa no era mi responsabilidad y empecé a soltarla, porque hasta de grande yo tenía mucho eso de maternarla, de bueno, cuidado que te vas a caer, maneja con cuidado, que no salgas de noche, que me avisas cuando llegue, ¿sabes? Ese tipo de cosas que, si bien es cierto, si lo haces con tus familiares, yo era quizás un poquito como sobreprotectora, por así Exacto, decirlo. Entonces entendí que simplemente, no solo es que no era mi tarea, sino que Vanessa ya es adulta. Vanessa tiene casi 30 años, o sea, no es una niña. Yo puedo tener mucho, Daniela, la edad de una mujer nunca se revela. bueno, ella es una adolescente de 30 años. Entonces, entiendan que simplemente yo tenía que soltar, primero, por mi paz, porque obviamente la paz Claro, me la quitaba cada vez, yo me estresaba muchísimo, pero es que lo que hablamos, creo que el tema pasado o el anterior, yo mencionaba eso de que yo soy muy mamá gallina, y yo soy mamá gallina hasta con mi papá, claro. o sea, yo soy mamá gallina con mi mamá, yo soy mamá gallina con mi abuela, yo quiero estar pendiente y cuidar a todo el mundo, es Claro, parte de mi personalidad, entonces quizás yo lo llevo a un extremo, que me cargaba con una responsabilidad tan grande claro. que yo terminaba agotada, o sea, terrible. Entonces yo lo que aprendí fue a soltar, a soltar en el sentido de que no me preocupo, pero no es mi responsabilidad. Exacto. O sea, yo puedo dar un consejo, yo puedo dar una palabra de aliento, yo puedo dar quizás una dirección y decirle, mira, yo creo que yo haría esto, pero bueno, tú verás qué haces. Claro. Claro, pero eso es Y ya más está. normal, o Y después sea, cuando ella siempre va a hacer lo que ella quiere, siempre se va a llevar por el barranco y siempre yo estoy ahí y la recojo. Bueno, vamos, ya te caíste, vamos a ¿qué vamos a recogernos, hacer? vámonos, ya está, ¿sabes? Que es típico también de los hermanos menores. O sea, no existe un hermano menor que siga un consejo de un hermano mayor. Vanessa, No no solo, existe en no este solo me mundo. tocó ser hermano menor, sino Sagitario, o sea, De paso, doble súper rebeldía, rebelde, súper doble rebelde. O sea, rebeldía. sí, sí, de verdad que yo no sé si yo fui rebelde o soy rebelde, pero Vanessa es la definición de la rebeldía. A pesar de que yo siento que nosotras fuimos muy nobles, mami, Totalmente, o nos sea, portamos totalmente. Siempre pudo haber demasiado hecho, bien. siempre pudo haber sido 10.000 veces peor. Sí, nos portamos demasiado bien creciendo y sí, o sea, obviamente hubo travesuras y Pero tremenduras, también éramos niñas, éramos adolescentes, estábamos creciendo, es sobre todo, normal. exacto, normal, pero dolores de cabeza reales, siento Ninguno. que Yo también siento que bueno, que ninguno. yo recuerde, no, no sé. No A lo sé, mejor mi mamá tendrá algunas anécdotas, pero yo no recuerdo. yo tampoco. Entonces, dentro de todo, eso, tú todavía pudiste, digamos, mantenerte dentro de, En el límite, en por el así límite, por decirlo. así Nunca decirlo, me claro. excedí. Pero bueno, también eso es la crianza y los valores y Exacto, digamos, la moralidad y la ética que nos inculcaron exacto. tuvo mucho peso. Pero, o sea, sí, Vane cumple todo el estereotipo de la hermana menor. O sea, es como una cosa que es como que le vale verga la vida. Sí, Pero la vida en el yo sentido, no es sé. como que, ay, no, bueno, deja no sé, la ropa está lloviendo, deja que se moje la ropa. No, 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 no en ese sentido de que le vale verga que se moje la ropa, porque en eso es control freak. Sino más bien es como, no sé ni cómo definirlo, es como un, mira, no sé, viene un tipo y se le atraviesa el carro y ella va y le grita al tipo y sigue después como que no pasó nada y uno con el corazón en la boca. Y yo, ya va, o sea, ibas a chocar al tipo, el tipo te iba a chocar a ti, te metiste tú, le robaste el paso, el tipo te peleó y te peleaste con el tipo y tú estabas mal, bueno, me sabe a culo. Y es como, ya Sí. va, detente, Bueno, eso también es de la asúmelo. personalidad. Y es No, como que son te demasiadas. equivocaste. No, 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 que no me ¿Para equivoqué. Bueno, qué? y si me equivoqué, no me importa. Ese es problema tuyo Ese también. Y es problema como tuyo. que Tienes doble trabajo. tiene doble trabajo. Esa es la mentalidad, Vanessa. Bueno, te calentaste, tiene doble trabajo. Y es como que, ok. Mientras que te molestas conmigo o alguien se molesta Total. conmigo o me pasa algo así, yo me quedo como todo shaken, toda, Preocupada y ay todo Dios, es ¿qué pasaría diferente. ya De verdad que ahora? vivimos No la sé vida qué. de puntos de vista totalmente diferentes. Literal, ángulos Y de creo que influye, o agua y sea, a aceite. lo que era el video, bueno, de lo que ha sido, es que básicamente influye muchísimo el hecho del rol, o sea, de qué número eres en la familia de como Sí, hermano. claro. Y en nuestro caso está demasiado marcado y no solo en nuestro caso, o sea, cuando hablas con otras personas, de hecho, quiero que si ustedes son hermanos mayores o menores, nos dejen un comentario aquí para saber cuál es su rol y si se sienten Claro, identificados, sí. porque Por siento que es ejemplo, mi algo mamá es la hermana del medio. literal, o sea, y Manuel. Y ambos Y cumplen el rol, o literal, sea,
Bueno, literal, No el voy a hermano decir menor nada. que quede para los de buen Sí, entendedor, pocas palabras. exactamente, ya está. Pero sí, se nota muchísimo. Y bueno, si acaso vamos, para dejar quizás una enseñanza, como que no, tampoco, o sea, independientemente de qué posición de hermano seas, tampoco deja que ese lineamiento te guíe de ninguna manera. O No, sea, claro si que eres no. el hermano mayor y quieres ser rebelde, pues rebélate. Y si eres el hermano menor y quieres ser responsable, pues sé responsable. Y ya, o sea, simplemente sigue lo que quieres seguir. Si sientes que estás encasillado, pues rompe el molde. Yo he tratado de Totalmente, romper el molde. totalmente de acuerdo. O sea, ya está, simplemente es molde, no, Sé pero cómo sal de quiero ahí. ser y listo, pero bueno, está Sí, sé lo que interesante. quieres ser. Sé una Barbie girl. Pero bueno, espero que Ajá. les haya gustado este video. Nos vemos el próximo jueves. Sí, bye bye. Bye.